Buenos días, Brian. Buenos días, profesor. Hola, Gaby. Hola, Luis Ángel. Hola, profe. Buenos días, Luis. ¿Cómo les fue su fin de semana? Sus fiestas patrias. ¿No salieron? ¿Si salieron? ¿Dónde fueron? Pues yo estuve sola en mi casa. Por lo pronto es lo más sano. ¿Revisaron lo de su osciloscopio virtual?
Ocho. Parece que no se van a conectar más, ya son 8:10, ¿no? Entonces vamos a empezar recordando lo que habíamos estado viendo la clase pasada. Entonces, vamos a empezar con el osciloscopio virtual. Entonces ya saben en qué página está, www.uco.es, docencia, grupos osciloscopio virtual. Entonces, vamos a primero a formar con este osciloscopio virtual algunas de las figuras de Lisa Jules. ¿Sí vieron qué necesitamos? Primero, vamos a escoger, les dije que esto funciona a frecuencias pequeñas. Vamos a poner ondas senoidales. Vamos a poner la misma frecuencia en las dos. 10 Hz, el mismo voltaje, sin diferencia de fase. Entonces, esta es nuestra primera figura de Lisa Jules. Ahora, si cambiamos la fase de cualquiera de los dos, podemos ir formando al menos aquí 4 figuras diferentes, ¿no? Es la primera, esta línea recta con pendiente positiva. Y de ahí podemos, si nos vamos a 90 grados, vamos a aumentarle un poquito la frecuencia.
Entonces, ponemos una frecuencia pequeña, 4 Hz, en los dos, el mismo voltaje, la amplitud de voltaje, y los desfasamos 90 grados y formamos un círculo. Ahora, si lo desfasamos 45 grados, vemos una elipse. Y obviamente, si seguimos aumentando el desfase, esa elipse se va a invertir, ¿no? Entonces, esta la voy a poner en 0. Bueno, eso es el equivalente a voltearla del otro lado. Y puedo desfasar la otra. Entonces aquí esta está a menos 90 grados y la otra estaba a 90 grados. Recuerden que son complementarias. Esta es una de las series de figuras de Lissajous que podemos formar. Otras de las que podemos formar es que me dice que debo de duplicar la frecuencia de alguna de ellas. Entonces vamos a duplicar la frecuencia de la primera. Tiene 4 Hz. Esta vamos a ponerla en 8. Y entonces vamos a quitarle el ángulo de desfase. ¿Sí? Entonces se me forma un 8 o un infinito en el eje vertical. Si yo lo quisiera formar en el eje horizontal, entonces tendría que hacerlo al revés. La frecuencia del primero lo tendría que bajar a 4 y la frecuencia del segundo la tendría que subir a 8. Y entonces ahora tengo mi infinito en el eje horizontal con un desfase de 0 grados. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos los desfases? Aquí no aumenté el desfase, perdón. Si aumentamos el desfase 30 grados, se me forma esa especie de silla de montar al revés. En 45 se me forma una parábola. En 75 la silla más grande. Y en 90, vean lo que pasa, se me invierte. A los 90 grados, entonces vuelve a aparecer mi infinito. Oye, ahí está, 90 grados. Si aumentamos a 180, recuerden que son funciones senoidales, entonces solamente va rotando la posición en cómo me las está graficando. Otra de las condiciones es que uno de las frecuencias la aumente al triple. Entonces ahí está, vamos a regresarla a 0 grados. ¿Sí? Entonces, esta ondita, conforme vaya yo cambiando, va cambiando su forma, ¿no? A 30 grados, a 45, 60, 75 y 90. Entonces, por ejemplo, a estas podríamos aumentar un poquito su frecuencia. Esto. Y vean cómo se forman otro tipo de figuras. Entonces, como ahorita no hay
conectados. Solamente estamos conectados 7. Bueno, en realidad 6, porque yo no cuento. No le veo caso que los meta yo a sus salas. Difícilmente, creo que nada más Juan y Luciano son los que son equipo. Entonces, ¿qué les parece si ustedes activan su... por ejemplo, no, les voy a abrir la sala, si ustedes se meten a su sala y de ese osciloscopio virtual hacen al menos 10 figuras diferentes, toman captura de pantalla y las van guardando. ¿Ok, jóvenes? Sí, profe. Profesor. Entonces les voy a abrir las salas y se meten a donde estaban. Déjenme... Entonces teníamos 6 salitas. Bueno, entonces se meten a su sala y aunque estén ustedes solos, realizan 10 figuras diferentes de Lisa Jules. Ok, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, para eso no se deben de llevar mucho tiempo. Les voy a poner media hora para que las hagan. Y a la media hora los saco para continuemos con lo siguiente. Ya les había yo explicado cómo se hacen las figuras la vez pasada, entonces ya no deben de tener problema. Luis, ¿en qué estabas? ¿En qué sala estabas, Luis? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Sí acabaron sus figuras con los osciloscopios virtuales? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, lo siguiente es que los vamos a hacer también figuras de Lisa Jules, pero con el programita que les había enseñado en MATLAB. Entonces, a ver, vamos a ver. Este es el programita. La primera línea me va a definir las amplitudes de las fases. Profe, no está compartiendo. Bueno, perdón. Me adelanto. Ok. Esta es MATLAB. Eh, es el mismo programita que les puse la clase pasada. En la primera línea, las primeras líneas son para definir la amplitud de las fases, qué tan grandes son. Esto sería el equivalente al voltaje. La frecuencia de las funciones que varían desde 1 hasta 360 con esta función for. El espacio que tiene cada una de ellas, ahorita están en 0 las dos. Las estoy centrando en el sistema coordenado X0, Y0.
el cálculo de cada uno de los puntos X y Y de 0 a 360 y la gráfica. Entonces, bueno, este programita ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, lo que me va a dar es el resultado que tengo aquí en esta figura. Entonces, por ejemplo, si yo cambio la fase, la primera, por ejemplo, A, le pongo el doble y le pongo un ángulo de cambio de desfase de 90 grados. Quito esto porque esto va. Entonces, ¿qué me irá a cambiar? Entonces, nada más le cambié a 0 y el omega de la función y. Entonces, ahora lo que me hizo fue esta elipse. Así como como la tengo, está muy chiquita, ¿no? Entonces vamos a hacerla que llene toda la gráfica. Entonces, eso, bueno, lo cambiamos aquí. Vamos a hacerla que sea de ese tamaño. Vamos a cambiar la amplitud de A0 y de B0, las dos a 3. Entonces, para que se llene todo toda mi región de gráfica, ¿no? Desde en X de -3 a 3 y en Y de -3 a 3. Entonces, como son del mismo tamaño, de 3 a 3 y ángulo de 90, entonces tengo un desfase. Tengo que formar un círculo. Ahora, por ejemplo, si pongo la amplitud como 1 y la amplitud B como 3, en una relación de 1 a 3, bueno, esto solamente me cambia el tamaño de la figura. Vamos a hacer que la frecuencia de WY sea el doble de la WX. A ver qué me hace. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el 8 con esos valores. Si hacemos que la WY sea, por ejemplo, 4 veces más grande que la frecuencia de X, entonces nos debe de formar otra figura diferente. Entonces ahora nos formó, en el global esto se vería como una corona, pero bueno. Entonces vamos a dejarla así y vamos ahora a cambiar el ángulo de desfase. Vamos a poner en 45 grados. ¿Y qué nos hizo? No nos hizo, no cambió gran cosa, ¿no? Entonces vamos, vamos a ponerlo en 0 también. ¿Por qué no vemos cambios en estas, jóvenes? ¿Por qué creen que no se vean cambios? Vamos a ponerse al revés.
Ya vieron cómo cambió ahora. Se puso en modo horizontal. Si aumentamos si aumentamos esta, la ponemos en 5. Aumenta el número de ondas. Y le damos un desfase. De 45 grados. Me aparecen las dos. Y las queremos sincronizar. Este desfase lo podemos aumentar a 90. Están las dos. Entonces, ahora con este programita, en realidad lo que tienen que hacer es escribir en su computadora esto que les estoy marcando. Generen otras 10 figuras de Lissajous. Pueden ser las mismas que hicieron con el osciloscopio virtual. ¿Sale? Entonces, tómenle foto, captura de pantalla o lo que ustedes quieran para que puedan escribir estos programas, este programita en MATLAB y puedan generar al menos 10 figuras de Lissajous. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe. Les abro otra vez las salas, se meten y generan ahí al menos otras 10 figuras. Si alguien tiene algún problema, me avisa para que me meta con ellos. ¿Ok? Profesor, ¿puede poner el comando otra vez, por favor? ¿Perdón? ¿Puede poner otra vez el comando, por favor? Bueno, Ajá. Ahorita, antes de... Entonces, a ver. Entonces... Es esto que les voy a marcar desde donde dice amplitud hasta crit on. En realidad son muy poquitas líneas de comando, ¿no? sí, gracias. ¿Sale? ¿Ya lo copiaron? Sí, Bueno, no veo si ya se metieron. Ok. Entonces ya están abiertas sus sesiones de grupo. Métanse otra vez para que hagan sus gráficas con MATLAB.
Bueno, ¿cómo les pareció este ejercicio con MATLAB? Está interesante. Está muy bien. Bueno, por lo menos espero que esté divertido. Sí. Por las figuras extrañas. Bueno, la última parte de este ejercicio es hacer las figuras pues, algunas figuras de Lisa Jules, también con el simulador de MATLAB. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y aquí está MATLAB. Tengo un montón de cosas aquí. Vamos a quitar algunas. Ya no lo voy a hacer ahorita. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Jóvenes, seguimos con mi pantalla. Bueno, sí se ve. entonces, ok. Entonces ahora lo que voy a necesitar, les había yo dicho Simulink. Lo debí de haber activado antes porque se tarda un montón. No, mira, parece que ya no. Vamos aquí a Simscape, Electrical. Entonces, ahora vamos a aprovechar las herramientas que tiene Simulink para crear también figuras de Lisa Jules. Siempre sí se está tardando. Ok. Entonces, en principio, nada de esto me sirve. Entonces, esto de la librería, necesito un generador de funciones. Ok, vamos a- Necesito uno. Y necesito un graficador XY. Pues la vez pasada, no sé por qué me hice tantas bolas, porque no encontrar los generadores de onda. Entonces, estos no necesitan nada más que acoplarlos directamente al graficador XY. Entonces, vamos a ver. Como vemos aquí arriba, la salida es una amplitud que nosotros se la definimos, amp, por una función seno, por una frecuencia que nosotros decidimos, más la fase y un voltaje vía, si es que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle una amplitud de 10 sin voltaje de vías y vamos a ponerle una frecuencia de 10 sin corrimiento de fase. Entonces vamos a poner lo mismo aquí, una amplitud también es una onda senoidal, con una amplitud de 10 y una frecuencia de 10.
Entonces, eso debe de ser suficiente para que nos genere algo en nuestro graficador. Entonces ahí ya está corriendo y esto es lo que nos genera. Estamos metiendo esta. Como tengo una amplitud de 10, tengo que tener esa misma escala. Menos 10, 10, menos 10 y 10. Vamos a volverla a poner. Y ya, ¿no? Pero ahora sí está completo. De 0 a 10, de 0 a menos 10, de 0 a 10 y de 0 a menos 10. Entonces, ya sabemos que si la amplitud y la frecuencia son las mismas, me va a generar una línea recta. Si el ángulo de fase entre ellos son 90 grados, me va a generar un círculo. Si son 45, me va a generar una elipse. Entonces, aquí no me acuerdo si funciona pi sobre 2. A ver. Pi sobre 2, ¿cuánto es? Jóvenes. Pi sobre 2, ¿cuánto es? 90 grados. 90, ¿no? Pi son 180, pi sobre 2 son 90. ¿Sí? Entonces, le estoy diciendo a 90 grados. Pero miren cómo nos forma el círculo. ¿Qué podría yo intuir sobre esto? Mis frecuencias son de 10 en ambos casos. Entonces vamos, por curiosidad, vamos a hacer que sean de 100 las dos. ¿Qué hará esta cosa? Entonces vamos a correrla para ver qué hace. Entonces, ¿qué me dice esta figura con relación a las otras? ¿Veo un círculo ahí? Jóvenes. Es en el centro, pero nada más quién sabe qué figuras. Sí. Con un halo ahí, ¿no? Entonces, ese halo de rayas que están ahí apareció porque le estoy aumentando la frecuencia. Vamos a volvérsela a bajar vamos a ponerla en 20, ambas. Ambas frecuencias son de 20, entonces vamos a ver qué hace esta cosa. Vean cómo está la figura. Ahora, ¿qué pasó? Desapareció casi todo el halo que tenía externo, ¿no? Cuando las frecuencias son de 100 Hz, que en realidad no es una frecuencia muy alta. Aquí está con 20 Hz, pero vamos a ponerle una frecuencia, aquí no la puedo cambiar. Vamos a ponerle una frecuencia de 5000 Hz. Cinco mil Hz a las dos, que sigue siendo no tan grande. Ah, caramba. Todavía no acaba.
Ya terminó. ¿Qué me diría eso? ¿Con qué frecuencias debería de trabajar para ver un círculo? Si le pongo una frecuencia muy alta, me crea cosas como esta. Entonces, ¿eso qué me enseña? Que debo de trabajar con frecuencias pequeñas. Entonces vamos a poner ahora una frecuencia no de 5000, vamos a poner una frecuencia de 5 radianes por segundo, que no son hertz. Entonces también aquí le ponemos 5 radianes por segundo, 5 radianes por segundo y le pedimos que corra. Entonces, ¿eso se parece más a un círculo? Sí, ya se ve mejor. Ya se ve mucho mejor, ¿no? Y eso tiene una frecuencia de 5, vamos a ponerle una frecuencia de 2. Una frecuencia de 2. Vean ahora lo que me hizo. Si aumentamos aquí el tiempo de cálculo, bueno, se deforma un poquito. Entonces lo dejamos también en 5, vamos a ponerlo en 3. Vean, aquí casi está completo, pero le falta un pedacito al círculo. No lo completó. Con 4 lo debe de completar sin problema. ¿Sí? Y entonces el asunto aquí pues es mucho más fácil que los otros dos anteriores, ¿no? Solamente tenemos que estar cambiando el ángulo de fase. Ah, bueno, no se lo cambié. Entonces lo dejamos en paz. A por ejemplo, si le pongo pi cuartos, ¿cuánto es pi cuartos? En grados, ¿cuánto es pi cuartos, jóvenes? 45 grados. 45. Entonces me debe de formar una elipse. Ahí está la elipse. Puedo cambiar las relaciones de frecuencia. Esta vamos a ponerla al doble, vamos a ponerla en 4. Y entonces corremos. Entonces, el generador de arriba, ¿en dónde me está graficando? ¿En el eje X o en el eje Y? Vamos a aumentarla a 6. Entonces ya la respuesta es clara, ¿no? ¿Dónde está, qué está manipulando el generador de arriba? ¿El eje Y o el eje X, jóvenes? Es el eje Y. El eje Y. ¿Ok? Entonces, qué le hacemos ahora? Vámonos a ponerle aquí pi 180 grados. Un ángulo de fase de 180 grados. Aquí a lo mejor vamos a ponerle 10. No, se dibuja mucho más fea. Entonces, con 5 segundos. Ok, entonces, con estos generadores de funciones, senos y un graficador XY, podemos hacer las figuras de Lisa-Joule, ¿no? Entonces ahora los voy a abrir otra vez sus sesiones. Se meten y generan, por favor, 10 figuras diferentes de Lisa-Joule. Ya saben, el asunto es agarrarme uno de los generadores y cambiar su frecuencia, por ejemplo.
El otro está, por ejemplo, le ponemos, vamos a ponerle 20 y a ver qué hace. El otro está creo que en 2. Y hace algo medio raro, ¿no? Que podría ser como una corona. Son 2. Dejarle en 10. Ok. Ok. Bueno, entonces, les abro las sesiones de grupo para que ustedes hagan otras 10 figuras de Lisa Jules. Les doy media hora. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ese está muy facilito, ¿no? Ese es mucho más fácil que los otros. Dale, ya están abiertas.